de Quintina Benjamín, de Benjamín pa' adelante, todos haciendo parte de un ejército sin fin, por la ampliación del resguardo, por defender la cultura, por no pago del terraje, la organización creció. El trabajo, la semilla que entregó, con el sudor la sembraba y con su sangre la regó. El origen del decreto 1953 de 2014 se relaciona con la lucha histórica de nuestros pueblos por el reconocimiento de los derechos a la identidad, la autonomía, el autogobierno y la libre determinación, derechos fundamentales para nuestra pervivencia como pueblos y naciones indígenas anteriores a la conformación del Estado colombiano. Las reivindicaciones plasmadas en este decreto fundamentan la lucha de nuestras organizaciones desde sus orígenes, así como las exigencias que fueron planteadas durante la Asamblea Nacional Constituyente en 1990. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La Constitución es el marco político, jurídico, y también es un marco que define la sociedad colombiana, y en ese sentido era una época muy importante, porque se habían hecho 4 acuerdos de paz, dejación de armas, y eso lleva de que la Constitución dejara reconocidos todos los derechos de la sociedad colombiana. En la Constitución del 91 fueron involucrados unos puntos que se convirtieron en artículos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero fue parte de la exigencia de los pueblos indígenas. Cuando el movimiento indígena define la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, tenía primero un fundamento jurídico para poder determinar, en el sentido de que en Colombia hasta esa época tenía solamente una ley, que era la ley 89-1890, que medio reconocía los derechos de los pueblos indígenas. Por primera vez somos tenidos en cuenta para fortalecer la autonomía. No quiere decir que los pueblos indígenas no teníamos gobierno propio, legítimamente lo hemos tenido, pero en esta ocasión se reconoce ese ejercicio del gobierno propio, la autonomía, y también el tema de la jurisdicción especial indígena, los idiomas, el hecho de participar, el de votar. Si los indígenas peleamos por una unidad territorial con autonomía propia, con una política administrativa, con presupuesto propio, y que estos sean reconocidos como unidades territoriales dentro de la división política administrativa del país, ¿por qué los negros que se quieran organizarse a partir de su realidad, a partir de sus necesidades, a partir de su cultura, de su forma de ver la sociedad occidental, por qué no se le puede permitir eso? Y uno de los aspectos que se mantuvo hasta el último momento, la decisión fue las entidades territoriales, las ETIs. Nosotros queríamos de que eso quedara de una vez reconocido en la Constitución. No se pudo porque hubo bastante contradicción, y único que podemos lograr de que una ley orgánica de las entidades territoriales definiera lo que eran los distritos, provincias, las regiones, y entre eso las entidades territoriales indígenas. Pero eso ha sido bastante complicado. Sin embargo, logramos que el 56 transitorio definiera los mecanismos, diera las funciones a los resguardos que ya legalmente estaban constituidos. Y en ese aspecto, lo que hizo el artículo 329 de la Constitución fue dar esa
esa autoridad, ese reconocimiento, cómo debía de gobernar, cómo debía administrar en su territorio. Y nosotros estábamos convencidos de que el 56 transitorio fuera un ejercicio máximo de un año, que en un año quedara resuelto toda esa situación a favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, ha sido un paso bastante complicado. El artículo 329 de la Constitución Política estableció, para efectos de eso primero que dije, del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, incorporar a los territorios indígenas como parte de la República, pero delegó en dos caminos la posibilidad de hacer realidad dicho ejercicio, es decir, de asumir competencias y funciones públicas. Uno, la vía ordinaria, el Congreso de la República, con todo lo que eso significa. Era la única forma que el gobierno no podía oír nuestras peticiones. Y ocurrió que en la noche nos preparamos entonces con los pocos que nos encontramos en Bogotá. Entonces alguien dijo, no, pues ahora que los obispos están reunidos, ¿no? Uno de los obispos que están reunidos, es la única forma de hacernos presencia allá, y si hay posibilidad de pues quedarnos unos días allá para que el Estado ya por lo menos se pronuncie. Y empezamos a meternos al episcopado. En este contexto se da la creación de la Mesa Permanente de Concertación durante el año 1996 junto a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, convirtiéndose sin duda en un importante paso para una interlocución de gobierno a gobierno. A partir de allí se crean varias comisiones temáticas como la Comisión de Salud, Educación y Comunicaciones, encargadas de recoger el acumulado de pensamientos, ordenarlos y convertirlos en propuestas de política pública. Nosotros también participamos en la concertación que se dio en el Plan Nacional de Desarrollo del primer mandato del presidente Santos, en donde quedaron establecidos estos temas. Pero bueno, después de 3 años de ir en ese desarrollo, no se cumplían tampoco. Y siempre que no se puede, que ya las facultades establecidas en el artículo 56 transitorio ya se habían agotado. Nosotros argumentábamos que eso no era cierto. Habían transcurrido más de 20 años desde que se firmó la Constitución Política de 1991 hasta que se expidió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual excluyó a los pueblos indígenas, impidiéndonos con ello ejercer de manera plena nuestra autonomía. Por el contrario, cada vez se hacía más evidente el menoscabo de los derechos fundamentales que buscamos proteger, como el territorio, la salud, la educación, la justicia y la autonomía, entre otros. Este es un proceso bastante largo, bastante complejo, porque es 5 siglos de resistencia, 2 siglos con la República de Colombia y 21 años donde apenas somos reconocidos como ciudadanos colombianos. Pero en 21 años donde la Constitución nueva, que es la única que nos reconoce como ciudadanos en ejercicio pleno, no logramos avanzar, el Senado no avanza, el Ejecutivo no avanza.
pesar de lo anterior, el diálogo se mantuvo en cada sesión de la Mesa Permanente de Concertación. Se plantearon propuestas y salidas jurídicas al gobierno nacional, a lo cual siempre respondían con evasivas o simplemente manifestaban que no se puede. Y bueno, a ese son llegamos a una ruptura en la mesa de concertación con el gobierno. Las organizaciones indígenas y los delegados indígenas que hacen parte de la mesa permanente de concertación han tomado la decisión, a partir de los incumplimientos del gobierno colombiano, suspender los diálogos con el gobierno nacional. Y es cuando el movimiento indígena, que hace parte de la ONI, afiliado a la ONI, tomamos la decisión entonces de irnos a la Minga Indígena Social y Popular en el año 2013. El 12 de octubre del año 2013 se inicia la Minga Social, Indígena y Popular por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía. Minga liderada por los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la ONIC. Cientos de nuestros hermanos y hermanas se movilizaron a lo largo y ancho del país. En este ejercicio de movilización y reivindicación de los derechos, los pueblos indígenas se tomaron de manera pacífica algunas sedes de alcaldías y gobernaciones. Otros realizaron marchas y bloqueos pacíficos en las carreteras. Y lo que hacemos es ocupar espacios de comunicación de orden económico, financiero, político del país en 18 lugares durante varios días, varias noches, con el fin de restablecer el orden establecido en la Constitución Política Colombiana. La Consejería de la ONI estuvimos en varios sitios coordinando, a mí me tocó en el eje cafetero, más de 7.000 indígenas entre Quindío y el parte del Chocó, el Alto Andágueda, y nos fue muy importante en el término que hicimos un apoyo masivo en 18 sitios del país, apoyando la Gran Minga para lograr un objetivo, que salimos a defender los derechos. Tenemos que luchar. De aquí nos iremos o no nos vamos a ir hasta cuando el gobierno no se pronuncie para decirnos, pueblos indígenas de Colombia, aquí tenemos solución a todas estas peticiones que ustedes están haciendo. Si ellos no agreden con otros zapatos. No, por eso, aquí nosotros no. Por eso, tenerlos aquí nomás. Ellos van para arriba cuando está el resto del grupo. Por eso, por tenerlos aquí. Tuvimos momentos difíciles cuando el ESMAD nos ataca en esta Gran Minga. Nosotros en esa zona del eje cafetero tuvimos 22 heridos, unos muy graves, pero también tuvimos unos detenidos, hombres y mujeres y niños. Ante estas acciones, la respuesta del gobierno fue la represión a través de la fuerza pública, situación que dejó más de 130 indígenas heridos, personas detenidas y judicializadas. Los víveres y algunos bienes de la comunidad, en su mayoría, fueron destruidos por la fuerza pública. Y muchas mujeres quedaron heridos, muchas mujeres quedaron traumatizados porque cuando el ESMAD nos ataca, pues eso se vende todo. Hombres y mujeres que se fueron al agua porque estábamos al lado de los ríos. Una vía muy profunda, dijo ya hinchó. Consejero de Derechos Humanos, vea, ¿a dónde están los otros consejeros? Marina. ¿Quién es Mario? Pónganlo ahí, ve, que no trae con la navista. Que va allá arriba. Jimena, el número tuyo. Fueron noches intensas, días intensos, porque eran labores de tipo policivo, de tipo militar, con helicópteros, tanques de guerra, más de 100 personas heridas, todos los medios de comunicación en contra, para finalmente esta comisión política sentarse con el gobierno.
fue establecida por todas las organizaciones que hacen parte de la estructura de nuestra organización. Estuvieron otros compañeros de otras organizaciones apoyando directa o indirectamente. Fue muy importante la presencia de líderes de vasta trayectoria como Alberto Achito, que vinieron desde otros lugares, de un grupo de asesores consolidados, preparados, un grupo de asesoras. Me llamó fuertemente la atención la presencia de la mujer de los pueblos indígenas. En el marco de ese diálogo y concertación, se le exige al gobierno nacional expedir normas que resuelvan el vacío u omisión normativa existente, que ha mantenido muchos asuntos bajo la tutela de instituciones externas a nuestros pueblos y sistemas de gobierno propio. Este ejercicio de concertación con el gobierno nacional duró casi una semana y tuvo como resultado 29 acuerdos. El acuerdo número 8 establece el compromiso del gobierno para avanzar en la construcción de un decreto, en el que se establecieran no solo las disposiciones normativas que puedan poner en funcionamiento nuestros territorios, sino también crear mecanismos, procedimientos e instancias que permitan la implementación y funcionamiento de los sistemas indígenas. Todo lo anterior fundamentado en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Esas 7 noches y esos 7 días fueron lo más hermoso del movimiento indígena para lograr una buena concertación y una buena negociación con la Comisión Política y el Gobierno Nacional. Si uno, digamos, articula el 1953 con el 2333, estos son decretos que son hermanos, que hay que articularlos en la idea de poder consolidar esos territorios. En diciembre de 2013 inicia el trabajo en comisiones para la formulación y concertación de las propuestas. En esas comisiones participan activamente la ONIC, la OPIAC, la CID, AICO por la Pachamama y autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, quienes conjuntamente con el Gobierno Nacional consolidan la propuesta de decreto que se protocolizó en la sesión de la Mesa Permanente de Concertación el 12 de junio del año 2014. Entonces, entre las actividades teníamos, primero, entregar las propuestas de decretos. Habían 4 propuestas de decretos elaboradas por las comisiones de la Minga ONIC. Se estableció en la ruta un punto sobre la formalización de la participación para las organizaciones y quedó lo siguiente. Primero, que cada organización tendría que tener un número definido de personas, y se acordó 5, participando durante todo el proceso hasta la expedición de los decretos. 2, que cada organización iba a participar con un delegado en cada una de las comisiones relatoras de los decretos. La UNIC dice que en sus 5 asambleas macrorregionales que realizó, terminó el 9-10, la macrooccidente, que en todas esas asambleas macrorregionales se socializaron los avances de los decretos y se recogieron insumos para los decretos. La CID nos informó que en la Asamblea de Autoridades del Pueblo Arhuaco, que celebraron en mayo, también habían hecho actividades, habían presentado los decretos, habían presentado los avances de los decretos. Y AICO entiendo que también realizó espacio interno y que habían socializado los decretos. Entonces se han hecho, lo que quiero que quede claro es que se han hecho
actividades en las distintas organizaciones. Entre tanto se construían los decretos para socializar lo que estaba, los avances en que se iba con los decretos. Luego de la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, en primer lugar, y segundo, después de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se convierte en ley 21 de 1991 para los colombianos, esta es la primera vez, esta es la primera ocasión que se legisla en el país a partir de una iniciativa propia de los pueblos indígenas. Y es en la Minga indígena y social, en reunión en Silvania, no solo de las delegaciones regionales de la ONIC, sino también con presencia de las demás organizaciones con presencia en la mesa permanente, autoridades tradicionales, gobierno mayor, autoridades indígenas de Colombia, los compañeros de la Confederación Indígena Tairona, los compañeros de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, todos estuvieron de acuerdo en, uno, trabajar la vía del 56 transitorio y dos, incorporar los otros temas que venía trabajando tanto el equipo del SGP, tanto el equipo que venía trabajando en la comisión del CISPI, la propuesta del Sistema de Salud Propia Intercultural. El presente decreto tiene por objeto crear un régimen especial en tanto se expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política, con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas conforme a las disposiciones aquí establecidas. ¿Cuáles son los sistemas que se ponen a funcionar aquí? El sistema educativo indígena propio, el sistema de salud propio intercultural, la administración directa por parte de las autoridades de los resguardos de los recursos del sistema, de los recursos especiales del Sistema General de Participaciones, la transferencia y la asignación de competencias para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, y se establecen unas disposiciones que no fueron pues lo que esperábamos, que de todas maneras quedaron allí para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena. Lo que hace este decreto es establecer un régimen mientras se expide la norma del artículo 329 de la Constitución Política. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que cuando el Congreso se ponga de acuerdo en legislar y poner en desarrollo las entidades territoriales indígenas, seguramente el punto inicial, el punto de partida será este decreto. No podrá revertir derechos, tendrá que ser progresivo. Para efectos de este decreto, y teniendo en cuenta de que es un decreto que pone en funcionamiento los territorios indígenas ya constituidos, pero que van a ser categorizados, entonces se le reconoce a los territorios indígenas la condición de organización político-administrativa, ¿sí? Porque en cualquier parte que ustedes miren la definición de qué es un territorio indígena o qué es una entidad territorial, pues es una entidad político-administrativa a través de la cual el Estado, digamos, ejerce las políticas públicas, las competencias y la atención pues, de la población en general. Entonces, se le da esa condición a los territorios indígenas de organización político-administrativa para que pueda asumir competencias y recursos que la Constitución tiene reservada precisamente para las entidades territoriales. Y bueno, ya después nosotros tuvimos la oportunidad de participar en lo que fue todo el proceso de desarrollo del acuerdo que nos llevó pues a la concertación y a la expedición del decreto 1953.
Pero luego que se pide el decreto 1953, entonces había que reglamentar para llegar a eso. Y entonces también participamos en la concertación de la resolución 2719, que establece como los requisitos específicos. Y fue así como nosotros pudimos radicar la propuesta ante el gobierno nacional el 31 de diciembre, a las 9 de la mañana, o sea, ya el último día. Hay que decir que después de pedido el decreto 1953, nosotros iniciamos de una vez como pueblo cancuamo una socialización a las autoridades. Y creo que fuimos de los primeros pueblos que tomamos la decisión de apostarle a eso, sin tener todavía la claridad. Y de una vez arrancamos con el proceso de socialización a todas las comunidades. Y hay que decir que las comunidades estuvieron firmes y nos dieron el aval para hacer el proceso. Y bueno, lo demás fue a copiar toda la documentación y los requisitos que había que cumplir, que fueron bastantes. Luego en febrero de este año, 2015, fue negada la solicitud porque a juicio del Departamento Nacional de Planeación no cumplíamos con algunos requisitos. Luego viene el proceso de interponer el recurso de reposición, de lobby político y todo lo demás, aclarar las interpretaciones que había hecho el DNP sobre el caso, hasta llegar pues podríamos decir, a la resolución 1387 del 19 de mayo de este año, en donde ya se habilita al resguardo cancuamo para la administración directa de los recursos del Sistema General de Participaciones. Y nosotros estamos aspirando que en estos 2 meses que faltan nos preparemos técnica, administrativa, política, organizativamente, y a empezar ya la ejecución de esos recursos a partir de enero del 2016. Y bueno, con el reto de que todo salga bien, y quizás lo más importante es que no hagamos lo mismo que hizo el municipio, dejar la plata ahí sin invertirla, sino que esos recursos lleguen de manera efectiva a nuestra población. Mayo de 2015, creación de la Comisión de Materialización e Impulso al Decreto 1953 de 2014. En diciembre del 2014 se presentó en sesión de la Mesa Permanente de Concertación una propuesta de ruta o caminos que permitieran la efectiva implementación del Decreto 1953 de 2014. Solo hasta mayo de 2015 y frente a las reiteradas solicitudes desde las organizaciones indígenas, el Gobierno Nacional accede a conformar una comisión para materializar e impulsar el decreto. Se ha creado también, por ejemplo, la comisión técnica en el marco de la Mesa Permanente de Concertación para dar impulso y materialización del decreto, ¿cierto? La Mesa Permanente designa las organizaciones que deben de tener unos delegados para hacer ese impulso, esa materialización de ese decreto, para que sea aplicado, ya que es una norma propia de nosotros, los pueblos indígenas, que hemos luchado por ella, y lo que hemos hecho es que esta comisión debe impulsar este decreto 1953, aplicarse su articulado, por eso se llama funcionamiento de los territorios indígenas. Meses después de expedido el decreto 1953 de 2014, fue demandado ante la Corte Constitucional Colombiana. Nuevamente, las aspiraciones legítimas de autonomía tambaleaban. Las organizaciones indígenas, al no ser citadas desde un inicio, presentan ante la Corte Constitucional Colombiana una intervención extemporánea que fue dirigida expresamente a cada uno de los magistrados de la Corte,
De igual modo, se solicitó una audiencia para exponer y sustentar nuestros argumentos sobre la legitimidad del decreto. Finalmente, en septiembre de 2015, los pueblos indígenas de Colombia celebramos la decisión adoptada por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-617 del 2015, en la cual declara exequible el decreto 1953 de 2014, es decir, que esta norma no va en contra de la Constitución Política de Colombia. Y hoy tenemos una desventaja grande que es el Congreso de la República. ¿Por qué no ha salido la ley orgánica de entidades territoriales? Porque hay muchos intereses que no quieren que los pueblos indígenas tengamos definido un gran territorio para poder administrar y poder reglamentar toda nuestra autonomía, nuestra gobernabilidad, nuestros derechos. Entonces eso ha sido una de las limitaciones. A la fecha tengo entendido que han pasado 12 decretos, proyecto de ley de entidades territoriales que no han sido plasmados ni han sido definidos a la luz de la Constitución de 1991. Si bien hay mucha incertidumbre dentro de las comunidades indígenas sobre el manejo, sobre el seguimiento, sobre el control que va a hacer el Estado a estos recursos, pero considero tenemos el potencial, tenemos las ganas, tenemos los suficientes profesionales que nos puedan ilustrar en ese aspecto y generar los equipos de apoyo que posibiliten el desarrollo de este decreto. Considero que el decreto 1953, digamos, es un pequeño logro de los muchos logros que ya hemos obtenido y de los que nos faltan por obtener por parte del movimiento indígena. Con el decreto 1953 no se han cumplido, digamos, todas nuestras apuestas como movimiento, debemos seguir en la lucha, pero sí es cierto que el decreto nos va a permitir en parte una autonomía más que todo administrativa. La minga del 2013 fue uno de los mecanismos para que esos acuerdos que se habían firmado realmente se materializaran y producto de eso sale el 1953, el 2333, entre otros acuerdos que hoy son estructurales para el país, pero que son parte y el resultado de la lucha permanente de los pueblos indígenas. Ahora, para que se cumpla estos decretos, la implementación, yo creo que es necesario seguir caminando la palabra y seguirnos movilizando, porque ha sido el único y la única herramienta milenaria que ha sido posible el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La semilla que entregó, con el sudor la sembraba y con su sangre la regó. A todos aconsejaba organizarse, luchar y seguir siempre el ejemplo de los viejos a educar. Que la muerte no te alcance, hombre lucero brillante, que los hombres del mañana tengan paso de gigantes. Benjamín no está muerto, en los caminos alumbra, como luna de verano, como laguna de páramo. Tú siempre estarás presente, tú siempre estarás presente, tú siempre estarás presente.